tal, querido amigo, querida amiga, querido hermano? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Estamos repasando la lección número 6 que lleva por título Jesús, el sacerdote fiel. ¿Cómo estás? Espero hayas tenido una buena semana. Es muy bonito podernos reunir a esta hora para poder estudiar lo que es la lección de la escuela sabática. Y bueno, yo quisiera comenzar esta lección, este repaso, con una corta oración. Por lo tanto, inclina tu rostro ahí donde estás en casa, porque vamos a hablar con Dios. Oremos. Padre querido, Padre amado, Señor, en este momento, querido Padre, nos reunimos aquí con muchos de tus hijos, querido Dios, para poder dar lectura, dar repaso a la escuela sabática. Y para eso, Señor, rogamos la compañía, Señor, la intercesión de tu Espíritu Santo, querido Padre. Pueda ser Él quien hable a nuestra mente, pueda ser Él quien hable a nuestro razonamiento, querido Dios. Y que todo lo que aprendamos el día de hoy, Señor, también podamos ponerlo en práctica, Señor, durante toda la semana. Rogamos tu compañía y tu dirección. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, estamos entrando a este apartado de Jesús como un sacerdote, ¿ok? En semanas pasadas ya lo vimos en otras etapas, como el Hijo de Dios. También lo vimos en la etapa de ese rey davídico. También lo empezamos a ver como nuestro hermano fiel. Temas que fueron pero muy interesantes. Más al día de hoy nos vamos a centrar en Jesús en el papel de sacerdote. Bien, rápidamente vamos a comenzar con el día domingo, que lleva por título Un sacerdote en representación de los seres humanos. Porque sabes, mi querido amigo, Dios es santo, ¿ok? Isaías, cuando vio a los serafines cantar a Dios, ellos decían, santo, santo, santo. Repetían 3 veces esta palabra, todo para dar énfasis a la santidad de Dios. Ni un átomo de pecado puede ir al Padre, porque Él es santo. Pero sabes, mi querido amigo, Dios te ama demasiado. Y Él sabe que existe esa separación, ese pozo que te separa a ti de tu Salvador. Por lo tanto, el ser humano cuando entró en pecado estaba alejado de Dios. E Isaías dice que el pecado ha ocasionado separación de nosotros de Dios. Es ahí que se levanta Jesucristo. Jesucristo con el papel de sacerdote fiel. ¿Y todo para qué? Tú te preguntarás. Pues para que por medio de Jesucristo, en el papel de sacerdote, nosotros ya no estemos separados de Dios y podamos ir al Padre a través del Hijo. Por esa razón que cada oración acaba, ¿no? En el nombre de Jesús. Porque nosotros estamos manchados con pecado y ni un átomo de pecado puede ir a Dios. Pero mi querido amigo, aquí está la buena noticia. Jesús es el sacerdote. Y justamente lo que te estoy hablando se encuentra en el día domingo. Vamos a buscarnos Hebreos capítulo 5, versículo 1. Durante esta lección vamos a estudiar el capítulo 5 y 7 de la lección, ¿ok? Vamos a hacer una pausa en el capítulo 6, pero vamos a estudiar el capítulo 5 y 7. Dice así, versículo 1. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de ellos. ¿De quiénes está hablando cuando dice ellos? O sea, de los hombres. Para presentar ante Dios ofrendas y sacrificio por los pecados. Bien, vamos a entenderlo primero lo siguiente. Miren, el sumo sacerdote que tenían los levitas eran elegidos de entre los hombres. Primer aspecto, ¿ok? El sacerdocio que había en el santuario terrenal, los sacerdotes eran elegidos de entre los propios hombres que habitaban ahí. Pero mira qué sigue diciendo. Dice que constituido a favor de ellos. Es decir, ese hombre que elegían era en representación de ellos mismos, de los mismos que lo elegían. Y sigue diciendo, para presentar ante Dios ofrendas y sacrificios por los pecados.
Es decir, el sumo sacerdote era ese canal de conexión entre el pecador y Dios. Pero ahora yo te pregunto, ¿será que esos sumos sacerdotes aún siguen existiendo en la iglesia? Vamos a ver qué es lo que dice el versículo número 5. Dice así: tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote. Aquí hay una revelación contundente. Jesucristo no se autonombró sumo sacerdote. Y sigue diciendo, sino que se la confirió Dios. Ahí está. A diferencia de los sacerdotes humanos, levitas, que eran elegidos entre los propios humanos, Jesucristo fue elegido sumo sacerdote por Dios. Y mira que sigue diciendo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pablo, el escritor de Hebreos, está utilizando escrituras bíblicas de los salmos. Y en algunos salmos es donde el Padre le dice a Jesucristo que Él era constituido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora tú te preguntarás, ¿quién es Melquisedec? Y justamente de él vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ok? En la lección del día lunes. Pero hasta aquí yo quiero que entiendas que Jesucristo fue ordenado, por así decirlo, ¿no? Fue nombrado sumo sacerdote por Dios, ¿ok? Y mira, aquí hay algo más interesante. En el versículo número 7 dice así: en los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Los sacerdotes, pues ellos tenían, de cierta manera, sacrificio que ofrecer a Dios. La sangre del cordero que simbolizaba a Jesucristo. Los sacerdotes ofrecían esa sangre. Mas acá dice que Jesucristo ofrecía sus ruegos, sus súplicas, su llanto. Y todo eso se llevó a cabo ahí en la cruz. ¿Tú te recuerdas la noche del Getsemaní? Una noche antes de que Cristo sea crucificado. Jesucristo no quería morir. Él lloró bastante esa noche, porque sabía que al día siguiente sería crucificado. Pero mira cuánto nos amó Dios, que no le importó dar su vida por ti y por mí. El sacrificio que Jesús ofrece allí arriba en el santuario es su propia sangre. Vamos más adelante. Sigue diciendo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ya hablamos de esto. No es que Jesús era desobediente. Él nunca necesitó obedecer. Pero cuando vino a esta tierra tuvo que aprender a obedecer al Padre. ¿Ok? Habla de eso. No es que Jesús era desobediente. Y consumada su obra, es decir, cuando Él murió en la cruz, vino a ser fuente de eterna salvación por todos los que le obedecen. Y aquí se encuentra en Jesucristo ese canal de conexión entre el pecador y Dios. Porque Él dice que se volvió, ¿qué? Fuente de eterna salvación. ¿Pero para quiénes? Para todos los que le obedecen. Jesucristo es esa fuente de salvación para todos los que a Él le obedecen, para todos los que a Él lo aman. Yo te pregunto, ¿tú ya amas a Dios? ¿Tú ya amas a Cristo? ¿Cuánto tiempo pasas con Él? ¿Cuánto tiempo conversas con Él? Tú necesitas amar a ese Cristo. Y la lección nos presenta ese aspecto. Y como te decía, Jesucristo no fue tomado de entre los hombres, fue tomado por Dios. Él no ofreció sacrificio por sus pecados, como muchos sacerdotes terrenales lo hacían.
porque los sacerdotes terrenales tenían naturaleza pecaminosa y Jesucristo no tenía naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, Él no ofrecía sacrificios por sus propios pecados. Aquí está lo que hablamos hace unas semanas atrás, ¿tú te recuerdas? Donde dijimos que Jesús no tuvo naturaleza pecaminosa. De haber tenido naturaleza pecaminosa, Jesús necesitaría de un Salvador. Bien, vamos a pasar al día lunes y vamos a encontrarnos con otros aspectos importantes, según el orden de Melquisedec. Y ahora sí vamos a hablar de este personaje, Melquisedec. Vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo 14, ¿ok? Y dice de la siguiente manera, el versículo 18 hasta el 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le sirvió pan y vino. Vamos a entender el contexto, ¿ok? Justamente Abraham se había enfrentado a un ejército grande y él había salido victorioso. Eso era un milagro. Es como si Bolivia se enfrentara al ejército armado de Rusia. Solamente si Bolivia ganara a Rusia sería a causa de un milagro. Mas Abraham lo consiguió con los siervos que él tenía, destruir a estos reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot. Ahora, después de esta victoria, aparece este personaje por primera vez en la Biblia, Melquisedec. Ahora, ¿qué características tiene Melquisedec? Pues vamos a analizarlo. En primer lugar, dice que él era rey de Salem. Algunos dicen que este Salem luego hace referencia a Jerusalén, ¿ok? Pero eso es como un dato curioso. Aquí lo importante es que dice que Melquisedec era rey, ¿ok? Agárrate eso. Una característica que Melquisedec era rey. Lo siguiente, versículo 18, sacerdote del Dios Altísimo. Otro requisito, Melquisedec, aparte de ser rey, era sacerdote. Dos cosas, rey y sacerdote. Y por último, ese tercero, mira qué es lo que dice. Dice así, le sirvió pan y vino. Qué interesante. ¿Tú te acuerdas qué es lo que comieron los discípulos en la última cena? Pues ahí Jesucristo les presentó el vino, que simboliza su carne, que es su sangre, y el pan, que simboliza su carne. Y mira, es interesante que Jesús ofreció eso a los discípulos, pero acá también nos habla de Melquisedec ofreciendo pan y vino a Abraham. Ahora, muchas personas agarran este texto bíblico y ya están confundidos, ya están muy confundidos, porque llegan a pensar muchas cosas. Dos de las cosas que llegan a pensar. Uno, llegan a pensar que Melquisedec era Jesucristo. ¿Por qué? Porque Melquisedec era rey y sacerdote. Y dicen, Jesucristo es actualmente rey, porque como vimos en capítulos anteriores en Hebreos, Él fue entronizado, coronado, reconocido como rey, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese apartado? Entonces, Jesucristo es rey, pero ahora acá también dice que Él es sacerdote. Algunos dicen, Melquisedec es Jesús. Jesús es Melquisedec. En la antigüedad, en el Génesis, acá se le aparece Jesús a Abraham trayendo pan y vino. Algunos interpretan eso. Otro grupo de personas piensa que Melquisedec es un ser celestial, es un tipo de Dios, por así decirlo. Y ahí caemos en un problema grande. De ser eso correcto, pues diríamos que no solamente hay un solo Dios, sino que hay dos dioses. Y eso sería ya politeísmo, y es un tema muy, pero muy delicado. Pero la lección no nos enseña eso, y el autor de la lección se basa y se da el lujo de explicarnos y de desmentirnos eso. Y nos explica qué es lo que es Melquisedec, ¿ok? Y justamente para poder entender esto vamos a buscarnos Hebreos capítulo 7, versículo 15, ¿ok? Hebreos 7 y 15. Te dije que vamos a estudiar el capítulo 5 y 7. Ya estudiamos el 5, ahora vamos al 7, ¿ok? Capítulo 7, que dice de la siguiente manera, versículo 15. Dice así, esto es más evidente aun cuando a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote distinto. Acá dice semejanza.
no dice que es la misma persona. En pocas palabras, mi querido hermano, Melquisedec era una tipología, por así decirlo. La lección nos introduce ese término. Era una tipología de Jesucristo. Melquisedec era una tipología de Jesucristo, una referencia de Jesucristo, en pocas palabras. ¿Ustedes se acuerdan del Cordero? Del Cordero blanco, inmaculado, amoral, que tenía que ser separado de todos y llevado sin una mancha para el sacrificio. Pues ese Cordero era una tipología, un simbolismo de Jesucristo. No es que el Cordero era Jesús, no es que el Cordero era Jesucristo, no, eso no es correcto. Era tan solo un simbolismo. De la misma manera, Melquisedec es un simbolismo de Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ir un poco más adelante y vamos a avanzar con la lección. Vamos a irnos al día martes, que dice un sacerdote eficiente. Para eso vamos a buscarnos Hebreo capítulo 7 del 11 para adelante. Vamos a leer. Dice así: si la perfección se hubiera podido alcanzar por el sacerdocio levítico, es decir, por el sacerdocio que había en el santuario terrenal, porque sobre esa base el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote y que sea según el orden de Melquisedec y no de Aarón? O sea, aquí Pablo hace la pregunta: si el sacerdocio levítico era perfecto, era correcto, ¿por qué se levantó a otro sacerdote, Jesucristo? ¿Por qué? Pues vamos a ir entendiendo. Y dice así: pues al cambiar al sacerdocio, también es necesario cambiar la ley. Y aquí hay algo pero muy importante que tú debes de entender, mi querido hermano, ¿ok? Si se levantó a Jesucristo como sumo sacerdote, fue porque el sacerdocio levítico no era perfecto, tenía errores, tenía carencias. Ellos no entendían que el cordero que sacrificaban simbolizaba a Jesucristo. Para ellos, toda esa liturgia, todo eso se convirtió en una tradición más. No encontraron el verdadero significado a lo que hacían. Por esa razón, cuando Jesucristo entró al templo de Jerusalén, vio a los comerciantes y a los judíos comprando ahí el cordero, la paloma para llevarlo al sacrificio. Ahí no había entrega, ahí no había arrepentimiento. Uno pecaba y en el camino decía: llegando a Jerusalén me compro mi cordero y con eso ya estoy limpio de mis pecados. Pero no entendían lo que pasaba en trasfondo. No era que el cordero les limpiaba del pecado. Solamente Dios, Jesucristo, es el quien limpia de los pecados. Pero ellos no entendían eso. No entendían que el cordero simbolizaba a Jesucristo. Y muchas veces nos puede llegar a pasar a nosotros lo mismo. La anterior semana hablamos de Jesús, el dador del descanso. Y entendimos ahí que no es el sábado, no es el día que te brinda descanso. Es el Señor Jesucristo del sábado el que brinda el descanso. Mi querido amigo, cuánto quisiera que tú entiendas que no debemos adorar al símbolo, sino a Jesucristo, a Dios a quien representa. No es que tenemos que adorar a Melquisedec, tenemos que adorar a Jesús. Es eso lo que nos trata de enseñar la lección. Pero los israelitas no entendían eso. Por esa razón su sacerdocio no era perfecto. Aparte que el mismo sacerdote era pecador. Él tenía que ofrecer en primer lugar sacrificio por sus propios pecados. Y luego ahí él recién podía ser un mediador, ese canal de conexión entre el pecador y Dios. Solamente ahí. Pero mira qué es lo que dice. Pues al cambiar el sacerdocio también es necesario cambiar la ley. Y nuevamente, algunos agarran ese texto bíblico y ya están confundidos. No es que está hablando acá de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Esos son eternos principios.
No es que está diciendo que esta ley de los 10 mandamientos fue abolida, fue cambiada. La ley de la cual está hablando aquí la palabra de Dios son las leyes ceremoniales. En otras palabras, las leyes mosaicas. ¿Tú te recuerdas qué pasó cuando Jesucristo subió al cielo? No, pero cuando Jesús murió, Él dijo, consumado es. Y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos. La piedra del altar del sacrificio se partió en dos, porque ahí estaba finalizando el sacerdocio levítico. Las leyes ceremoniales ahí tuvieron un punto final. ¿Ok? Y todo ese sacerdocio quedó ahí. Y ahí, después de eso, se levanta Jesucristo como sumo sacerdote. ¿Ok? Y mira qué es lo que dice, versículo 13. Jesús, de quien esto se dice, es de otra tribu, de la cual nadie se dedicó a oficiar en el altar, porque es sabido que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, y de ella nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es decir, dentro de esas leyes ceremoniales también se encontraba el sacerdocio levítico, y específicamente se decía que solamente los que vienen de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Ahora, para que este sacerdocio levítico pueda ser transferido a Jesús, era necesario eliminar las leyes ceremoniales, esta ley del sacerdocio, para que de esa manera no solamente un hombre de la tribu de Leví pueda ser sacerdote, sino también Jesucristo, quien viene del linaje de la tribu de Judá. ¿Ok? Es por esa razón que se tuvo que abolir esta ley del sacerdocio, para que Jesús pueda ser sacerdote. Y sigue diciendo, esto es más evidente aun cuando a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote distinto, constituido no según una ley humana, sino según el poder de una vida indestructible. Y justamente esto se encuentra en el día jueves. ¿Sabes, mi querido amigo, qué es lo que hace que el sacerdocio de Cristo sea efectivo? Su vida indestructible. Es eso que hace que el sacerdocio de Jesucristo sea perfecto, porque su sacerdocio no tiene ni una mancha, a diferencia del sacerdocio de esta tierra. ¿Ok? Y mira, este apartado es muy, pero muy importante, porque Jesucristo no tenía ni un pecado, no fue hallado ni un pecado en él. Por esa razón su sacerdocio cobra mucho más peso. Y mira, vamos a buscarnos Hebreos 7:22 y vamos a entender lo siguiente. Y vamos a hablar acerca de que Jesucristo también juega un papel muy importante. Dice así, por eso Jesús fue hecho fiador de un pacto mejor. Jesucristo es ese fiador de un pacto que es mucho mejor que el antiguo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿A qué se refiere con fiador? Pues la lección le pone la palabra de garante. Jesucristo es ese garante, ¿ok? Y vamos a utilizar esta palabra para entender lo siguiente. Mira, yo el día de hoy voy al banco y me presto $20,000, ¿ok? No se asusten, no es que yo me haya prestado $20,000, estoy dando solamente un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Yo voy y me presto $20,000. Pues el banco me va a pedir un garante, ¿no? Y en caso de que me pase algo a mí, yo muera, yo fallezca, pues la deuda, el contrato, pasa directamente ¿a quién? Al garante. Y en caso de que el garante muera, solamente en ese caso el contrato se elimina. ¿Sabes, mi querido amigo? Lo mismo pasa con el sacerdocio de Dios, con el pacto de Dios. Porque Dios es eterno. Por lo tanto, Él no puede morir, no puede desaparecer. Jesucristo, al ser Dios y siendo garante, también es eterno. Él no puede morir.
Por lo tanto, si ni siquiera Dios ni su garante pueden morir, el pacto permanece para siempre, el contrato permanece para siempre, porque ni una de las partes va a morir, va a fracasar, va a desaparecer. Es a esto que es referencia cuando el escritor dice que Jesucristo es el garante, cuando Pablo dice que Jesucristo es ese fiador. Es a eso que se refiere. Y sabes, mi querido amigo, en la antigüedad muchas veces Dios hizo el pacto con Abraham, pero ese pacto solamente estaba hasta que Abraham viva. Cuando hizo un pacto hasta con los descendientes de Abraham, ese pacto solamente estaría hábil mientras existieran los descendientes de Abraham. Mas en cambio con Cristo, ese pacto es eterno, porque ese pacto nunca, pero nunca va a desaparecer. Mi querido hermano, este apartado es muy, pero muy importante a analizarlo, porque de cierta manera nos muestra que ese sacerdocio también es eterno. Vamos a irnos a la lección del día jueves y con esto finalizamos. Un sacerdote sin pecado. Y con esto finalizamos, mi querido hermano. Vamos a buscarnos Hebreos 7:26, que dice de la siguiente manera: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Querido hermano, mi querido amigo, Jesucristo era santo. ¿Ok? Y nuevamente regreso a las lecciones pasadas. Él no tuvo naturaleza pecaminosa. Es verdad que Él fue tentado en todo y tuvo ocasión de caer, pero Él no tenía naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Y ahora tú te preguntarás, ¿cómo Jesucristo puede entenderme a mí siendo así? Porque yo soy tentado por las redes sociales, yo soy tentado por los videojuegos, yo soy tentado por el dinero. Pero si Jesús tenía naturaleza pecaminosa, a Él no le costó superar eso. No. Jesucristo tuvo la misma naturaleza que Adán antes de que entrase el pecado, pero tenía el cuerpo de un hombre, del ser humano que ya había sido deformado por el pecado. Ya no tenía un cuerpo perfecto. Tuvo las mismas imperfecciones que nosotros, el cuerpo de Jesús. ¿Ok? Y la lección enfatiza en eso. Y cuando nos habla acerca de que Él era santo, nos habla de la relación que Él tenía con el Padre. Es a través de Dios, de la relación que Jesucristo tenía con el Padre, que Él era santo. Si tú quieres si tú de cierta manera quieres ser santo, porque nosotros somos santificados por la fe, si tú quieres ser santo, pues tienes que tener una relación con el Padre, hablar con el Padre, reír con el Padre, comer con el Padre. Necesitas establecer esa relación. Y justamente cuando nos habla y nos dice de sin mancha, está hablando acerca del Cordero, de ese Cordero blanco que fue llevado para ser sacrificado. Y cuando más adelante dice apartado de los pecadores, habla de su naturaleza, que Él era libre de pecado, que Él no tenía naturaleza pecaminosa como nosotros. Y cuando más adelante sigue diciendo hecho más sublime que los cielos, está hablando de que Él era uno con Dios. Querido hermano, Jesucristo es perfecto. Jesucristo venció todas las pruebas de esta tierra. Hoy Jesucristo viene a tu vida y te dice lo mismo. Ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. En este momento, mi querido amigo, Jesucristo se encuentra en el santuario celestial. Está trabajando por ti y por mí. Él está velando tu salvación. Él está trabajando en tu felicidad. Él está preparando esa morada para que tú vivas al lado de Él. Porque Cristo te ama, mi querido amigo. Si en algún momento tú fuiste lastimado por alguien, Jesucristo también lo fue. Yo no sé cuál es tu historia. Yo no sé qué tuviste que atravesar para venir a la iglesia, para unirte a Cristo, para unirte a Dios. Pero yo tengo algo que decirte y te lo digo con mucha seguridad.
nadie, pero nadie que va a Cristo va para perder algo. Quien va a Cristo siempre, pero siempre va para ganar. Tú no estás en Cristo para perder, tú estás en Cristo para ganar, porque Jesucristo te brinda la ganancia. Querido, tú vales mucho para Dios. Sigue confiando en Él, sigue estudiando su palabra, aunque a veces tropieces, aunque a veces te caigas. Levántate, porque Cristo te ama. Que Dios te bendiga enormemente, mi querido hermano, mi querido amigo. Este ha sido el repaso de la escuela sabática de esta semana. Y bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Que tengas un hermoso y feliz sábado, resto de jornada, buenas noches o buenos días, depende de cuándo estés viendo este video. Un abrazo, que Dios te bendiga enormemente. Hasta luego.